Vamos a ver si hacemos silencio. Vamos a comenzar donde nos quedamos la clase pasada. La clase pasada habíamos llegado más o menos hasta acá y faltaba las condiciones, ¿no? Recuerden lo que estábamos tratando de hacer, una función iterativa que se encargaba de buscar un elemento en un vector. Si el elemento no estaba, se devolvía -1. Entonces, lo que dijimos, bueno, lo primero que nos preguntamos fue qué tipo de iteración teníamos que hacer, como era un caso típico en el cual cuando se cumple una condición tenía que detener la búsqueda. Entonces nos dimos cuenta que era un while, dijimos, bueno, vamos a poner un while, escribimos la condición i menor o igual que n para asegurarnos que no nos fuéramos afuera del vector. Esto siempre es un tema importante. Si yo tengo un vector de largo n y trato de acceder a la posición n+1, lo que va a pasar es que me da error porque no hay elementos ahí. Entonces, necesito tener explícitamente esa condición. Y después dijimos, bueno, pero no me alcanza solo con eso, porque si yo repitiera mientras que i sea menor o igual, a ver si hacemos silencio. Si repito mientras que i sea menor o igual que n y no tengo ninguna condición más, lo que va a pasar es que voy a estar repitiendo n veces. Necesito, de alguna forma, indicar que en algún momento se cumplió la condición de que ya vi el elemento que estaba buscando y tengo que detener la búsqueda. Eso típicamente en computación, cuando se resuelve esas cosas, se le llama una bandera, digamos. Es como una bandera que la tengo baja, ¿no? Imagínense, no sé, en los aviones, en el aeropuerto, o no sé, en el puerto. Tengo una bandera baja y bueno, cuando se cumple la condición levanto la bandera avisando, bueno, se está cumpliendo esta condición, ya está, no sigas buscando pues ya está. Esa bandera le dimos como nombre encontré y la pusimos en 0. Acá hay un poco de abuso de notación, pero es como MATLAB y Octave representan los booleanos, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que lo deseable es tener tipos booleanos que pueden ser falso o verdadero? Encontré en realidad ahí debería ser falso. Si yo tuviera un tipo booleano pondría encontré igual falso o false o como sea. Entonces lo que yo preguntaría es, mientras que i menor o igual que n y no encontré. Si encontré es falso, este color no se debe ver mucho, pero si encontré es falso, entonces no encontré es verdadero. Entonces, cuando yo pongo esto en 0, cuando pensemos en banderas booleanas, siempre la forma más fácil de pensarlo es falso 0, 1 verdadero. En realidad es un poco más amplio que eso, que es que cualquier valor que no sea 0 lo va a considerar como verdadero, pero alcanza con pensarlo así para que les quede clara la idea. O sea, 0 es falso, 1 es verdadero. Entonces, yo estoy poniendo encontré inicialmente en falso, en 0, entonces esta condición es verdadera, la negada es verdadera. ¿Se entiende eso? Eso lo ven. Si yo pongo encontré en 0 y pregunto, si yo pongo encontré en falso y pregunto, y escribo solamente esto, lo que estoy pidiendo es que se cumpla la primera condición y que se cumpla la segunda. La segunda se cumple cuando toda esta expresión es verdadera. ¿Cuándo es verdadera? Cuando encontré falsa, que es el caso inicial en el cual estoy. ¿Qué va a hacer esta iteración? Esta iteración lo que va a hacer es ver qué valor tiene el elemento de la posición en la que actualmente estoy en el vector. En el primer paso el 1, en el segundo el 2, en el tercero el 3 y así hasta el enésimo. Si en alguno de esos pasos encuentro el elemento, o sea, si el b de i en algún paso es el valor que estoy buscando, lo que digo es esa bandera, cambiala a verdadero. Ya lo encontré, no tengo que seguir buscando. Sin embargo, si no lo encuentro,
si en este paso no lo veo, lo que hago es incremento en 1 el contador. Me fijo en la posición siguiente, en la siguiente iteración. ¿Ah? ¿Se entiende esa lógica? Acá lo que les puede llamar un poco la atención es esto. ¿Ah? Ahora voy a decir una forma equivalente de escribir eso, que a veces les queda más claro a ustedes. Bueno, entonces yo voy a poder salir de esa iteración, de ese while, por dos cosas. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las dos condiciones que hacen que salga de ahí? ¿Encontré o me pasé? Encontré es que encontré vale 1. Que encontré es verdadero. Entonces estoy preguntando, si encontré, o sea, si encontré es verdadero, entonces la posición que tengo que devolver es I, porque yo me quedé con el valor en I que necesitaba devolver. Fíjense que cuando yo encuentro el elemento, pongo encontré y vengo acá, o sea, no incremento nunca esa variable cuando encontré. Si encontré me da falso, o sea, si no lo encontré, tenía que devolver -1, que era como el código de error de no encontré el elemento, y ahí está el -1 que tengo que devolver. ¿Se entendió eso? Esto de que el 0 y el 1 son booleanos de alguna forma, ese mapeo que se hace a veces a ustedes les resulta un poco raro, digamos. Tiene que ver con la formación de usted. Para alguien de computación, para alguien de eléctrica es lo más normal del mundo que el 0 es falso y el 1 es verdadero. En diseño de circuitos, cuando se hacen las compuertas lógicas que arman los circuitos, se usan OR, AND y todo eso. Bueno, el 0 es el falso y el 1 es el verdadero. Lo podrían pensar equivalente esto, si les confunde acá esto es lo mismo que escribir, es exactamente lo mismo. Encontré igual a 0, y acá escribir encontré igual a 1. ¿Está? Es exactamente lo mismo que poner eso. El problema es que como está ese pasaje automático de alguna forma de número a booleano, aquello ya es... Esto tiene el mismo efecto, digamos. ¿Tá? Si les complica el darse cuenta de ese pasaje que hay de números a booleano y todo eso, y escriben las cosas así, está bien, no hay problema, digamos. ¿Ah? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Qué pasa si omito el no encontrar la condición y no tengo el elemento en el vector? ¿Cómo? Si no pones esto acá. Y no tengo el elemento en el vector. Es decir, lo recorrí todo y me encontré. Lo que pasa es que si vos no tenés esto acá, entraría en loop infinito esto. Si esto está escrito igual, digamos, sin esto, fíjate lo que pasa. Cuando encuentro el elemento, pongo la bandera en 1, pero nunca me muevo de esa posición. Entonces, vuelvo a venir acá, no se me acabó el vector, el elemento sigue siendo el que estoy buscando, porque no me moví, o sea que siempre entro acá. ¿Se ve eso? El problema acá es que, por cómo separé la lógica, cuando encuentro, yo no incremento, no me muevo de posición. Claro, pero si no lo tenés el elemento en el vector, pasa al otro, ¿no? Ah, si nunca está el elemento, sí. Si me quedé sin elemento. Y si te quedás sin elemento, salís por esta condición. O sea, el resto funcionaría, digamos. Pero si no está, si está, se queda en loop infinito. ¿Ah? Pero si yo lo que quiero ver es si el elemento está o no está, tengo que poner explícitamente esa condición, digamos. ¿Se entendió más o menos esta idea? Sí. Ahí cuando pones n igual al largo de b, Sí. puedes poner directamente i menor igual al largo de b. O sea, ¿para qué decís? No, por si lo fuera a reutilizar, es lo mismo. A veces pasa que el n lo precisas varias veces, entonces lo seteás en una variable para no llamar... El length tampoco es una operación que sea costosa, que precises hacerlo, es como
para no llamarlo... Fíjate lo que pasaría, que si yo lo escribiera acá directamente, cada vez que se hace el while, se está llamando esta función. Si esa función demora media hora, cada vez que pasás por ahí demoras media hora. No es lo que pasa con el length, se podría poner, digamos, no hay ningún problema con esa función en hacer eso. ¿Se entendió eso? Bien. Bueno, acá usamos esto que se le llama bandera, que es una forma a veces de cuando tengo que resolver una iteración con while para cortar esa iteración. Hay otra forma que no es exactamente una bandera. La verdad es que no sé si tiene un... No sé si tiene un nombre así, Fíjense que ahí tengo un problema, ¿no? Una cosa que a alguien le puede parecer un poco feo, un poco... no sé. Después de que termino la iteración, en función de por qué caso salí, tengo que decidir qué valor devolver o qué valor no devolver. Hay otra forma de resolver esto, que también se usa bastante a menudo, que tiene que ver con usar como condición la variable que yo tengo que devolver y en general setearla en el caso, en el peor caso, digamos. ¿Cuál es el peor caso acá? Que yo busque el elemento y no lo encuentre, digamos, ¿no? Si yo lo busco en todos los pasos y al final no lo encontré, debería devolver -1. ¿Se entiende eso? Entonces, una cosa que puedo hacer es decir, bueno, asumamos que no lo encuentro. ¿Tá? Asumamos que lo que por defecto yo tuviera que devolver -1. Ahora vamos a ver qué condición ponemos ahí. Vamos a volver a escribir lo mismo que teníamos allá. Si B de I es elem, else I igual I más 1, en diff en Y. Si yo encuentro el elemento en la posición I, ¿qué posición tengo que devolver? Y si yo encuentro el elemento en la posición I, la posición que tengo que devolver es la posición I. ¿Estamos claros? ¿Ah? Eso es. Entonces, yo podría decir, bueno, cuando lo encuentro, posición vale I, si eso es lo que tengo que devolver. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Cuál debería ser la condición entonces? La que me falta acá. ¿Qué condición necesito acá? Mientras que I sea menor o igual que N y que pase. Y posición sea -1. ¿Ah? Esta es otra forma de resolverlos. O sea, acá las iteraciones, la cantidad de pasos por lo que estoy pasando, fíjense, estas cosas no tienen que ver con la eficiencia. Ese if al final tampoco me complica el código. No es que eso haga que la complejidad o la eficiencia de los algoritmos sea diferente. Es como detalles de técnicas de programación, pero más abajo, o sea, de estilo de programación, si se quiere. Estas dos son equivalentes, digamos. Las 12 también.
es un tema de gustos un poco, qué estilo sigue uno y cuál el otro. Para mí la ventaja que tiene esto, esta forma de resolverlo, es que es como más defensivo, digamos. Defensivo en el sentido de que, como yo inicialmente ya seteo el valor que debería devolver en caso de error, acá me puede pasar que yo me coma una condición al final en el if y me olvide de devolver el posición -1. En esto nunca me puede pasar eso, ¿tá? Porque ya arranqué seteando eso. Entonces, si no lo toco más, devuelvo el valor que debería devolver. Pero no hay una ventaja real entre uno y el otro, ¿no? Es más un tema de estilos. ¿Qué pasa si el vector es vacío? ¿Funciona el segundo código? ¿Qué devuelve el segundo código? Nunca entra el while, y si nunca entra el while, ¿qué devuelve? Nunca entra el while, ¿no? Si el vector es vacío, n vale 0. Esta condición no se cumple, no entra. ¿Qué devuelve? -1, ¿está bien? ¿Ah? Esto es una pregunta, no esto, pero a veces es una típica pregunta que nos hacen en un parcial o cuando resuelven un ejercicio. Bueno, ¿qué pasa si me pasa en el vector vacío? ¿Qué tengo que hacer? Cuando uno estructura el código así, en general, el caso vacío queda comprendido. Ni siquiera lo tengo que pensar aparte. Aquello a veces depende de cómo lo piense, podría llegar a precisar un caso particular, porque esto lo tengo que hacer de todas formas para setear el valor, ¿tá? Entonces a veces capaz que si estoy haciendo una solución de este estilo, el caso vacío lo tengo que considerar especial, pero si lo hago así, queda comprendido en el caso general y no me importa, ¿tá? Cualquiera de esos estilos está bien de resolución. ¿Se entendió esto? ¿Se entendieron las dos soluciones? Sí, sí, aquello devuelve -1, está bien. Lo que estoy diciendo es que vos en aquello, en este ejemplo no tanto, pero es, dependiendo de cómo resuelvas acá, podés llegar a no devolver nada o podrías tener ahí un... ¿ah? En general, el caso vacío, cuando haces iteraciones, si lo pensás bien, queda comprendido en el caso... O sea, no tenés que hacer un if es vacío, hago tal cosa, si no hago el while. En general, puede haber algún ejemplo en el que no pase eso, pero si pensás bien las condiciones de la iteración, típicamente lográs meter todo con la misma iteración. Lo que haces es que no entre en ese caso y devuelva lo que tiene que devolver, ¿tá? Vamos a ver otra solución más. En todos estos casos, ¿a alguno se le ocurre algo más, algún caso más, alguna solución más que le... Usé eso de la bandera, usé esto de poner la posición. ¿Qué más podría poner ahí como condición para salir? ¿Cuál es en realidad la condición de salida? Que el BDI sea igual a LM, ¿no? Si el BDI es igual a LM, ya está, tengo que cortar la iteración. Entonces uno a veces dice, ¿por qué no lo pongo ahí directamente? Claro, sí. Capaz que dije O sea, como es un while, yo quiero repetir mientras que no sea el que busco, lo que me hace cambiar la situación es que sea el que busco.
si el B de I es distinto del elemento, sí. No, si repito la pregunta por las dudas para la grabación. Si vos pedís, si vos tenés un vector de 4 elementos y pedís el quinto, te da error. ¿Tá? Te dice que tratás de acceder afuera del arreglo, afuera del vector. Bueno, tengo el largo del vector, I igual 1. Y bueno, dijimos que la condición en realidad sería, mientras que el elemento sea distinto y me queden elementos por recorrer, lo que hago es aumento en 1. Esto cuando salga, en I voy a tener la posición correcta o se me acabaron los elementos del vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la idea? Primero veamos la idea. ¿Se entiende la idea? Lo que estoy diciendo es, ¿pero qué es esto de la bandera? ¿Qué es esto de la variable que quiero devolver? Si vos lo que estás haciendo es iterar sobre el vector. Cuando veas el elemento que provoca la condición de salida, cortá. Entonces es, mientras que el elemento no sea el que estoy buscando y me queden elementos por recorrer. Esa es la condición. ¿Eso funciona? Pregunta el compañero, ¿qué pasa? No, me falta abajo poner qué devolvería, ¿no? Falta abajo poner qué devuelve. Yo lo que pregunto es, esto no da error. Esto da error. ¿Por qué da error? Esto da error, independientemente de lo que devuelva después. ¿Lo ven por qué da error? ¿A alguno se le ocurre? Como dice el compañero, te podés pasar. Si yo estoy buscando en el vector B y estoy en la última posición, en I igual N. Eso, sé que esos colores no se ven mucho, pero no. Creo que el verde es peor. Estoy acá. Estoy buscando un cierto elemento. B de I, supongamos que es distinto. O sea, esto es verdadero. Esto es verdadero, porque estoy en el N. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Incrementar I en 1. O sea que I pasa a valer N más 1. ¿Qué es lo siguiente que ejecuto? Vuelvo acá y vengo acá. Accedo a B de N más 1, que está fuera del vector y da error. ¿Lo ven eso? ¿Y quién viene en nuestra ayuda? Yo les dije que cuando vimos eso, que en realidad todavía no iban a entender para qué servía, y aparte hice la maldad de escribir las condiciones en el orden incorrecto. Les dije que existía una cosa que se llamaba circuito corto, que si yo evalúo una condición booleana y ya sé cuál es el resultado completo que tengo que dar de esa expresión, no evalúo la segunda expresión. Entonces, si yo cambio el orden, si pongo esta condición primera, ¿ah? O sea, esto que escribí no funciona, anótenselo por ahí, este código no lo voy a poner en las PPT, este código no funciona, ¿tá? ¿Cómo esto funciona? Escribiéndolo al revés. Primero la condición de borde, alguno podía haber dicho, pero las escribiste al revés, por algo escribiste las condiciones al revés, ¿no? B de I distinto de elemento y tengo que usar el que tiene los dos chirimboles. Eso es circuito corto, ¿se acuerdan que les dije?
Cuando tengo evaluación de expresiones booleanas, hay circuito corto, evaluación lazy, perezosa que se le llama, circuito largo. Circuito largo es evaluación completa, evalúo todas las expresiones. Ahora, nosotros vimos, mirando la tabla de verdad, que yo evaluando la primera expresión a veces sé el resultado. Y este es un ejemplo de eso. Cuando i valga n más 1, yo evalúo esta expresión y ya sé que es falsa. No hay forma que me dé verdadero porque la primera es falsa. Entonces esto no lo evalúo y no se produce el error en el acceso. ¿Ah? Fíjense para qué sirve eso de la evaluación lazy. Este código es bastante elegante, bastante cortito. No tenemos eso del if. No vamos a zafar del if al final para devolver los resultados porque bueno, no hay forma, digamos. Pero es como bastante compacto y fácil de leer. Tiene eso que es una sutileza bastante importante, que es esto de la evaluación de circuito corto. ¿Está? Sí. Podría, en general, la gente en general que sabe que existe circuito corto, escribe siempre con circuito corto. Es más, hay lenguajes que no tienen evaluación en circuito largo. Porque en realidad no perdés nada escribiéndolo en circuito corto y tenés chance de no cometer un error, digamos. ¿Tá? Pero... Bueno, entonces vamos a salir de este ciclo por dos condiciones distintas, digamos. O B de I es elem, o I es igual a n más 1. ¿Tá? Son las dos formas en las que puedo salir de eso. Como otra vez, el preguntar por B de I igual elem sería un problema si I vale n más 1, lo más fácil es preguntar si I es n más 1. ¿Se entendió eso? O sea, yo puedo salir por dos casos, o B de I es elem, o I es igual a n más 1. Si yo pregunto if B de I igual elem, si I me valió n más 1, estoy accediendo afuera, estoy haciendo el mismo error, digamos. Entonces, lo más fácil es preguntar, ¿salí porque se me acabaron los elementos? Si se me acabaron los elementos, devuelvo menos 1. Si no, devuelvo el I, que sé que lo puedo usar. Estos códigos a veces se podrían escribir más cortos, pero eso es lo que quiero que entiendan que no es. Cuando tratamos de hablar del tema de estilo y de escribir un poco el código mejor y todo eso, no es escribir el código más corto que se pueda hacer. A veces más corto no se entiende y puede ser mucho más complejo. Acá, por ejemplo, una opción, pueden hacer una solución más a esto todavía, que es en vez de llamarle I a esta variable, directamente llamarle pos, digamos. Si esto se llama pos, lo único que tendría que hacer es corregir cuando pos vale n más 1. No tendría que cargar el I porque ya estaría cargado, digamos. ¿Tá? Se pueden hacer algunas, pero eso no aporta la solución, digamos. Es un detalle mínimo, digamos. ¿Tá? Eso no. ¿Se entendió esto? Bueno, en las transparencias que voy a subir después de la clase tenemos esta misma solución, esta misma hecha al revés, recorriendo también de derecha a izquierda. No la voy a hacer en el pizarrón, es lo mismo, lo único que tengo que chequear que sea mayor o igual que 1, empiezo desde n, y bueno, y acá es al revés, me paso para el otro extremo, ¿tá? Pero es lo mismo para que tengan otra solución ahí más también como para sacar ideas. Cuando uno aprende a programar en general, en muchos casos, aprende a programar mirando el estilo de programación de otra persona, digamos. Es viendo pautas, ideas de cómo estructurar el código, uno aplica esas recetas, herramientas para hacerlo. ¿Se entendió todo esto? Vamos a hacer algunos ejercicios más para seguir viendo ideas o seguir pensando algunas recorridas, cómo
Ahora quiero hacer una función, siempre estoy pidiendo funciones. No, a ver, perdón, no te escuché la pregunta. No parece muy elegante, pero si pones, podés poner un if adentro de un while y que el end while esté adentro del if y sea como que termine en un lugar condicionalmente. No, pero ahí no vas a poder... O sea, las estructuras que tenemos del lenguaje no te permiten hacer eso. Porque vos tendrías que poner el end del if antes del while. O sea, digamos, no vas a poder construir una sentencia que haga eso. Bien, tengo dos vectores que tienen el mismo largo y lo que quiero hacer es construir un vector resultado, un vector nuevo que corresponde a intercalar los elementos de los dos, o sea, el primer elemento del vector 1, el primer elemento del vector 2, el segundo elemento del vector 1, el segundo del vector 2. ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que quiero hacer es una función, le vamos a llamar intercalar. Esto, si alguno está mirando alguna cosa en inglés o algo, en computación se le llama merge a esta operación, es una operación bastante típica, se usa mucho, digamos. Lo primero, ¿cuántas variables de entrada tengo? Preciso los dos vectores, ¿no? Tengo que tener los dos vectores. Si no tengo los dos vectores, lo voy a escribir así porque después en los parciales se escriben con B2, B1, B2. ¿Y cuántos parámetros de salida voy a tener? Uno solo, ¿no? El resultado que va a ser un vector solo. Bueno, voy a hacer una iteración, es medio obvio que para poder mezclar los elementos, voy a hacer esta aclaración que es importante. La verdad que no sé si se... Tendría que pensarlo, pero capaz que en MATLAB se puede escribir de alguna forma usando como la aritmética de vectores o de matrices que maneja MATLAB. MATLAB nos da la posibilidad de hacer un montón de pisadas, ¿no? De agarrar y decir, bueno, la fila 3 la cambiás para acá y haces ese, ¿no? Un montón de posibilidades, MATLAB y Octave nos dan, que están buenas que las conozcan, que están buenas para trabajar en la práctica, pero hay un problema que tenemos acá, que este es el único curso de programación que seguramente tengan en la carrera, o bueno, capaz que alguno hace métodos numéricos y después tiene que programar un poco, o hace alguna asignatura que involucre programar un poco, pero básicamente va a ser el único curso que van a hacer de programación. Entonces, si lo que terminan aprendiendo son las pisadas de MATLAB y no a programar, si mañana tienen que hacerlo en otro contexto, no van a saber hacerlo, ¿tá? Entonces, cuando discutamos en la clase soluciones, ¿se entiende qué quiero decir con las pisadas de MATLAB? Que en MATLAB yo puedo agarrar y decir, bueno, m, no sé, de i, 2 puntos, y esto me devuelve toda una fila. Eso no pasa en casi ningún lenguaje de programación. Tengo que manejar los datos a mano de cada uno, ¿tá? MATLAB es como laboratorio de matrices, viene el nombre, y es porque te da un montón de flexibilidad con esas cosas, ¿tá? Entonces, cuando discutamos soluciones en clase, siempre las iteraciones, las recorridas sobre vectores, las recorridas sobre matriz, las vamos a hacer a mano con la programación, digamos. Capaz que hay un ejercicio que alguien se da cuenta y lo puede resolver más fácil, lo hace en 2 renglones haciendo unas operaciones de MATLAB. Mi sugerencia es que en realidad traten de pensar a la programación, digamos, no usando esos recursos.
en general en los parciales, en ese tipo de cosas, restringimos bastante ese tipo de cosas y tratamos de pensar ejercicios que ustedes no puedan resolver haciendo esas cosas, ¿tá? Por ejemplo, no sé, MATLAB tiene una operación find que te busca algo en un vector. Si nosotros les vamos a pedir que ustedes hagan una búsqueda en un vector, les vamos a decir que no pueden usar la función find, porque si no, no hay problema para resolver. Sería saber cuáles son las funciones que tiene MATLAB, ¿tá? ¿Se entiende eso? Entonces, siempre las soluciones que vamos a hacer, capaz que esto de intercalar hay una forma de agarrar y decirle, bueno, junta estos vectores y los intercala, ¿tá? Capaz que hay una forma en MATLAB de hacerlo, pero lo que vamos a hacer es hacerlo a mano, o sea, agarrar el primer elemento de este y ponerlo, el primero de este y ponerlo, ¿tá? Entonces, naturalmente, necesito saber el tamaño que tienen los vectores. Fíjense acá una cosa. La letra les dice que los dos vectores tienen el mismo largo, ¿ah? Entonces, en el código, ¿tengo que chequear que tengan el mismo largo o no? En el contexto de computación 1 del curso que están haciendo, no. Si nosotros le decimos que algo es de una forma, es de esa forma, asúmanlo así, ¿ah? Si fueran a hacer esta función para que la use cualquier persona, yo lo chequearía por las dudas, porque a veces el usuario se equivoca y te pasa algo que no es lo que se espera. Y si no, tu función no se sabe lo que hace, ¿tá? Vos podés chequear si te están dando dos vectores del mismo largo y devolver un código de error, como explicamos en el anterior o algo, ¿tá? Pero en el contexto del curso, si dice que tienen el mismo largo, ni siquiera tengo que preguntarle al vector B2 qué largo tiene, porque tiene el mismo que B1, ¿tá? Voy a escribir acá también otra cosa que es, a veces cuando pasa esto de que hay cosas que pueden tener el mismo largo, algunas veces corrigiendo he visto este error. No sé, hacer alguna cosa así, no. Que bueno, que tratan de decir, bueno, son todos iguales y no sé qué, pero eso no funciona, digamos. Esto, ¿tá? Lo menciono porque a veces he visto eso en parciales o en ejercicios que resuelven. Bien. Entonces, lo que quiero hacer es intercalar los elementos de dos vectores que sé que tienen largo n. Voy a tener que hacer una iteración. ¿Qué estructura de las que vimos en el curso para iteración les parece que es mejor? ¿Un for o un while? Un for. ¿Por qué? Porque yo sé, en esta lógica que les decía, que yo voy a tener que ir copiando los datos uno a uno, ¿no? Yo sé que voy a tener que copiar n datos del primer vector y n datos del segundo. No hay forma de que solucione el intercalar sin hacerlo. No tiene sentido que lo haga con un while, ¿tá? Es más claro el for. Entonces, mi código naturalmente va a tener un for que va de 1 a n. Eso va a formar parte de ese código. De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, que usamos unas estrategias ahí para resolver los ejercicios, hay dos formas de resolver esto. O capaz que hay más, pero digamos, hay dos que son así, casi directas de la clase pasada. ¿Que son cuáles? Ya definiste cuáles son los vectores. Definir el tamaño del vector, decir que el vector tiene 2n elementos y les voy cargando las posiciones, o lo declaro vacío y les voy agregando. Voy a escribir las dos soluciones acá medio en paralelo porque es casi lo mismo. Después en las PPTs están las dos soluciones, ¿tá? Una opción es decir, bueno, me seteo un vector de largo
2 por n, o yo digo que el resultado es vacío. ¿Ah? O fijo el espacio, ¿se acuerdan que hicimos una solución? O fijo todo el espacio que preciso y cargo en las posiciones correspondientes, o lo declaro vacío y voy agregando elementos. ¿Ah? Voy a poner acá el end del for. Y acá está el end de la función. Voy a escribir primero este, que es más fácil de escribir. ¿Qué es lo que tengo que hacer en cada paso? Que el resultado es igual al resultado que ya tengo, seguido de ¿qué? B1i y B2i. Este es el... Esto adentro del for, ¿no? O sea, este código está acá, está dentro de esto. ¿Se acuerdan de esa solución? Lo declaro vacío y lo que hago, fíjense, en cada paso voy a estar agregando los dos elementos, el primero del 1 y el primero del 2. Después en la siguiente, el segundo del 1 y el segundo del 2, y así en todos los pasos voy agregando los dos. ¿Ah? Si yo precalculo el espacio, lo que tengo que hacer es, voy a precisar dos asignaciones. Uno para setear el de B1, digamos, y otro para setear el de B2. ¿Se entiende eso, no? Si no tengo forma, programando, sin hacer trucos de vectores y matrices, de hacer dos asignaciones a la vez, no puedo hacerlo. Entonces preciso hacer dos asignaciones independientes. Esta es una forma de escribirlo. Capaz que tenía que haberlo puesto más abajo. Esta es una forma de escribirlo, que es 2 por i menos 1. Esto es jugar un poco con los índices. Yo voy a querer siempre acá que esto sea B1 de i y B2 de i. ¿Está? Porque tengo que asignar 1 y 2. Porque cada uno que asigne va a estar poniendo dos elementos juntos. O sea, yo estoy intercalando. Entonces fíjate que cuando esté con i igual 1, estos son los valores de i, yo voy a estar asignando el 1 y el 2. Cuando i valga 2, yo voy a querer generar el 3 y el 4. Cuando i valga 3, yo voy a querer generar los índices 5 y 6. Entonces, si te fijas, este es 2 por i, que es este que está acá. Y este es 2 por i menos 1, digamos. Es 1 menos. ¿Ah? Eso es jugar un poco con los índices. Por eso yo les decía, en el contexto de este curso, las dos soluciones son equivalentes. Si a veces precisan hacer algo más complicado, si en métodos numéricos, en alguna otra asignatura, con esto los tiempos de ejecución se les van grandes, van a tener que hacer esto, y a veces hay que jugar un poco con los índices para eso, para saber en dónde tengo que guardar los datos. ¿Tá? ¿Ven que esto genera los índices correctos? ¿Ah? Miren acá, esto es a modo de ejemplo, ¿no? Pero esta es la idea. Cuando i valga 1, b de 1 va a guardar en la posición 1 y b de 2 va a guardar en la 2. Cuando i valga 2, o sea, cuando esté sacando el segundo elemento de los vectores, el de 1 va a ir a 3 y el otro va a ir a 4. En el tercero va a ir a 5 y a 6. Entonces fíjense que lo que me está pasando es que el de B2 lo estoy poniendo en i por 2. 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 3 es 6, y si lo siguen viendo con algún ejemplito, es lo mismo. Y lo mismo va a pasar acá, pero con 2 por i menos 1. ¿Tá? Necesito
O sea, mi variable de iteración es i y necesito jugar un poco con i para obtener los valores donde quiero escribir las cosas. ¿Se entendió esto? ¿Ah? Acá yo como les decía en la otra clase, son equivalentes las soluciones y pueden hacer la que les quede más cómoda en el contexto del curso. No, como les dije, hay un tema acá en el mundo real de que esto es más ineficiente, que es verdad, pero en el contexto del curso, para entender la lógica de cómo iteran, de cómo están procesando los elementos, que es lo que nos interesa que entiendan, es lo mismo, ¿tá? No hay diferencia entre un razonamiento y el otro, ¿tá? Si lo haces con dos for, Y bueno, si lo haces con dos for, ahí sí estaría un poco, eso estaría un poco peor. pero digo, está bien. Claro, pero ahí vos estás, si vos resolvés el problema con dos for, cuando vemos esa solución lo que nos transmite es que te parece que en un paso solo no se puede resolver. Y en realidad el problema se puede resolver en un paso solo. Por eso sí lo vemos como peor, ¿tá? Está buena la pregunta por eso, porque acá, más allá de la eficiencia, vos estás entendiendo que mirando la primera posición, yo ya sé lo que tengo que hacer, tengo que poner este y este. Si vos pensás que tengo que hacer una primera pasada por el primer vector y otra pasada por el otro ahí lo estás pensando mal, ¿tá? Bien. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Vamos a resolver ahora la intercalación de dos vectores, pero que en este caso no tienen la misma cantidad de elementos, ¿tá? Uno tiene más elementos que el otro, obviamente. Entonces, bueno, para intercalar, cuando los largos son iguales, no hay problema. O sea, lo que hago es pongo el primero, el primero, el segundo, y al final lo que voy a tener que hacer es poner el resto del otro vector. ¿Ah? Intercalo mientras tenga elementos y después pongo lo que sobra. Bueno, function. El problema es exactamente el mismo que tenía. No cambió el problema en el sentido de que el cabezal es el mismo, porque los parámetros son los mismos, lo único que hay una condición ahí que tenía sobre los vectores que ahora no se cumple más. Entonces, en este caso no voy a zafar, voy a precisar dos largos, ¿tá? No voy a poder hacerlo con uno solo, porque no hay forma, porque no sé cuántos elementos tiene el otro vector, sino. Entonces voy a precisar saber los dos largos. La pregunta acá entonces sería, hasta ahora sé que los dos vectores, uno tiene n1, el otro tiene n2. La pregunta sería, ¿qué iteración usaríamos? En este caso, ¿qué estructura de iteración usaríamos? Y bueno, y un poco cómo sería la idea de cómo encarar ese. El compañero acá dice que si no puedo elegir, bueno, un poco cuál es el más largo y hacer un for hasta el más corto. Está bien, es una buena idea. Agarro, ¿no? Tengo dos vectores, entonces me tengo que fijar cuál de los dos es más corto.
¿no? En realidad no de cuál es más largo, sino cuál es más corto. Y tengo como dos algoritmos distintos, dos pedacitos de algoritmo distintos. Uno que es mientras que son iguales. Mientras que son iguales voy a tener que hacer más o menos lo mismo de la función anterior. O sea, voy macheando uno con el otro y los pongo. Y después lo que va a pasar es que uno de los dos vectores no existe y lo que tengo que hacer es seguir con el resto. ¿Se entiende esa idea? Eso en principio hay dos formas de hacerlo, que es distinguiendo directamente cuál es más corto, o sea, preguntando, bueno, si N1 es más chico que N2, entonces primero intercalo y después proceso los elementos de B2. Y si estoy en el caso contrario, hago al revés. Otra opción es definir, bueno, cuál es el mínimo entre N1 y N2. Voy a hacer eso. En las soluciones que les voy a dejar en las transparencias están las dos formas de resolverlo. Es lo mismo. Voy a usar el azul porque este creo que se está viendo menos. Mínimo es... Acá estoy usando esta... Estoy usando esa función de MATLAB por pereza para no escribir el if ahí, ¿está? Pero es un if eso, ¿no? Es... Lo que quiero es el mínimo de esas dos cosas, ¿está? Si no, lo que tengo que hacer es un if. Si N1 es más chico que N2, mínimo es N1, y si no, es N2. ¿Tá? Lo que quiero es que me deje cargado en mínimo el valor más chico de esos dos. ¿Tá? En los parciales les vamos a decir cuáles. Esa no la van a usar. Es porque es para no escribir 3 renglones de código que no aportan mucho en este caso, digamos. O sea, es un if, ¿no? Si N1 es menor que N2, mínimo es N1. Else, N2. Ah, es eso. No es más que eso. Bueno, entonces vamos a hacer la primera parte. Vamos a trabajarlo todo de esta forma, que es más fácil, porque acá se va a complicar todavía más los índices y me parece que oscurece que entiendan la solución, que no es la idea. Entonces, el resultado es vacío. Hago un for desde i igual 1 hasta mínimo, que yo sé que tiene el valor más chico de esos dos. Y lo que tengo que hacer es, vamos a hacer esto mismo que estaba acá. Res es res de B1 de I, B2 de I, y ahora le tengo que pegar el resto del vector. ¿Ah? Como siempre, vamos a hacer la solución programada. Se podría hacer, ¿no?, algún artilugio ahí con MATLAB de decirle los elementos desde el mínimo más 1 hasta el resto. ¿Tá? Pero vamos a hacerlo programando. Y acá tengo un problema, que es que dependiendo de cuál sea el vector, dependiendo de cuál haya sido el mínimo, del vector es el vector del cual preciso cargar los elementos. ¿Se ve eso? Si el mínimo fue N1, los elementos los tengo que cargar de B2. Si el mínimo fue N2, los elementos los tengo que cargar de B1. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, me quedó uno o el otro, pero no sé cuál. La forma que yo sé de saber cuál es haciendo un if en cuál de ellos fue el mínimo, digamos. Lo voy a escribir acá. O sea, por ejemplo,
si N1 es menor que N2, lo que tengo que hacer es pegar los elementos que quedan de B2. Y el pegar esos elementos es otro for. Desde N1, desde N1 más 1 hasta N2, lo que hago es pego los elementos de B2. Si estoy en el caso contrario, fíjense, como N1 es el más chico, y yo en el primer for copié los N1 elementos, los N1 primeros elementos de B2, lo que tengo que copiar son los elementos que están desde N1 más 1 hasta N2. ¿Ah? Entonces lo único que hago es copiarlos. Esto, como les decía, se puede hacer en MATLAB en un renglón, no es la idea. Y lo otro que tengo que hacer es el otro for, digamos. El for que, en el caso en el cual sea N2 el mínimo. Si N2 es el mínimo, entonces tengo el caso al revés. N2 más 1 a N1. Y los elementos los agrego o sea, si el vector más grande es el segundo, lo que tengo que hacer es copiar los elementos que me quedan del B2. Si no, quiere decir que el primer vector fue el más grande y tengo que copiar los que me quedan del B1. ¿Está? Sí. Entraría en ese else, entraría, o sea que entraría en ese for. Bueno, estamos asumiendo que me llaman con parámetros de distinto largo. Igual, si acá tuviera de igual largo, lo que pasaría es que, si alguien me llama acá con vectores de igual largo, lo que pasaría es que esta condición no se cumple, entro acá, pero este N2 más 1, N1 y N2 serían iguales. Entonces este for daría de, ¿cómo es? Daría de, claro, de algo más grande a algo más chico. Entonces este for no se ejecutaría nunca porque no le estoy diciendo expresamente que vaya bajando. Entonces no tendría efecto en la práctica. ¿Tá? No. Si vos pones un for que no tiene que repetir ningún paso, no repite, no pasa nada. Vos tenés que ponerle de 5 menos 1, claro. Sí, si no por defecto no funciona. Porque por defecto él lo que asume es que vos tenés que incrementar. A ver, hay unas cosas... MATLAB asume por defecto que si vos no le ponés que lo que querés es que incremente en 1. Hay otros lenguajes, no sé exactamente cómo se escribe en Fortran, pero por ejemplo en C, que es el lenguaje que yo uso más, se escribe un poco así, pero para darles una idea. Y igual 1 y, si no me acuerdo mal el orden es así,
el for en otros lenguajes yo le tengo que decir explícitamente la operación que quiero que haga. Siempre. MATLAB es como que es más, más amigable en el sentido de que si siempre quiero incrementar en 1, que es la situación más común, me ahorra el escribirlo. ¿Tá? Pero hay en otros lenguajes en los que siempre explícitamente se lo tengo que decir. Entonces lo que pasa ahí es que él asume que vos querés incrementar 1 y cuando se encuentra que eso no pasa, dice, esto no puedo hacer nada. Si querés un vector que no tenga el largo del mínimo, que tenga el largo que vos querés. Si querés, ¿cómo? En vez de, vos acá estás tomando el largo del más chico. O sea, estoy poniendo, no, yo tenía un vector, depende cuál de las dos situaciones sea, pero yo lo que tengo es una situación así. Y vos lo cortás ahí. Yo a estos dos pedazos le llamo mínimo y básicamente lo que hago es intercalo todos los elementos estos y después pego este pedacito al final. Pero, claro, me van a quedar todos los elementos, o sea, el vector resultado va a ser de 2 por mínimo más esto. O sea que queda al largo del más grande. No, queda al largo de la suma de todos. No estoy dejando ningún elemento afuera. O sea, acá es lo mismo que venía haciendo hasta ahora, que es, para el pedacito en común los puse todos. Y después acá pego lo que falta. ¿Ah? ¿Sí? Lo que tenés que hacer es acá agregar otros 2 puntos. Tenés que poner 2 puntos, 2 puntos. Acá está el límite inferior, acá el superior y acá el paso. No, es el paso. Tenés que decirle 1, 2, menos 1. No, pero por defecto incrementa. O sea, si vos pones 2, incrementa a 2. Siempre lo que te está haciendo es un incremento. Y lo que pasa es que ahí perdería un poco como la visión de qué hace el for. ¿Se entendió esto? Vamos a hacer lo opuesto ahora, o no es lo opuesto, pero parecido, que es, vamos a separar los elementos de un vector. Voy a tener que usar el rojo porque no... El negro y el azul no les queda mucho. Ahora lo que quiero hacer es un separar. Que voy a separar los elementos de las posiciones. Separar elementos de las posiciones pares impares. Ahí se podía usar lo de 2002 para decir que son pares. ¿Lo que? Podés usar lo de 2 puntos, 2 para decir que Sí, no lo voy a hacer así, pero se podría. Lo que pasa es que ahí harías como dos for. En general, si podés evitar hacerlo, lo que haces es 1, digamos. No, en realidad haces un for nomás, porque si vos querés partirlo en 2 exactamente a la mitad, vos vas a querer procesar todos los elementos. Entonces el for te recorre en toda. Lo que pasa que en algunos casos, como está en la posición par, lo vas a poner en una solución, y en otros casos, como está en la posición impar, lo vas a poner en otro. ¿Ah? Bueno, quiero separar los elementos, este vendría a ser como el 3. Separar los elementos de las posiciones pares e impares. ¿Tá? Así que tengo function, le vamos a llamar separar. ¿Cuántos parámetros de entrada tengo? Uno solo, el vector con los elementos que quiero separar. ¿Y cuántos parámetros de salida tengo? 2. Un vector con las posiciones impares, digamos, y otro con las pares. Eso en MATLAB se escribe así. Tengo que poner un corchete para decir que voy a devolver más de una cosa.
B impar le llamé y B par al segundo. ¿Está? Acá estoy diciendo que se devuelven dos parámetros distintos. Bueno, como hablaba recién acá con la compañera, yo lo que estoy tratando es de separar los elementos que están en las posiciones pares e impares. Para hacer eso necesito recorrer todo el vector. No hay forma que lo haga sin recorrer todo el vector, así que un for es lo más natural. Lo primero que voy a hacer es obtener el largo del vector. Voy a inicializar las dos soluciones. Esto es más o menos lo mismo que... lo único raro que tiene para lo que veníamos haciendo es que tengo que devolver dos vectores. Es para que vean otros ejercicios para eso, para que les siga cerrando la idea y viendo soluciones. Si lo quisieras hacer creando un vector de cero ya, tendrías que distinguir entre el caso que lo que hace a par o impar, ¿no? Porque podrían tener... Sí. Podrías tener que devolver cantidades distintas, sí. Sí, sí. Bueno, esto, entonces, lo que voy a hacer es un for desde igual 1 a n. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para saber si la posición es la par o la impar? Vamos a usar una operación que es típica, que es el mod, que es el que me da el resto de la división entera. ¿Tá? ¿Se acuerdan la división de la escuela? Cuando hacían, no sé si si la hacían igual que yo. Escribíamos un número acá, otro número acá, acá nos daba el resultado de la división entera y después poníamos acá el resto. Bueno, lo que le estoy pidiendo es esto, el resto de la división entera. ¿Tá? No quiero el número con coma, sino cuánto da... Con eso es una pavada separar los pares. Los pares son los que el resto de la división entera entre 2 es 0. Los que da 1 solo puede dar 0 o 1, los que da 1 son impares. Entonces, yo creo, si son números positivos es lo mismo. La diferencia es si son negativos. Hay uno, la verdad que así de memoria no me acuerdo cuál es. Hay uno que tira siempre para arriba, que tira siempre al mayor, digamos, y hay otro que, ¿cómo es? Y el otro tira hacia el otro lado. Hay uno que en los negativos, la diferencia te dan los negativos, ¿tá? En los positivos es siempre lo mismo. En los negativos, es como que uno, me parece que uno tira a la claro, uno hace el que está más lejos del cero y el otro tira siempre al mayor. Entonces, ¿qué pasa? En los positivos es lo mismo. Y en los negativos lo que pasa es que uno te arrima al 0 y el otro te aleja. ¿Tá? Pero es lo mismo. Rem es el que siempre tira 0. ¿Tá? En general estas cosas, salvo que les digamos algo súper particular en la letra de que por algún motivo lo tienen que considerar, siempre estos son elementos mayores o iguales que 0, o sea, no se preocupen por números negativos. No. O sea, lo que nosotros queremos que sepan acá es cómo programar y cómo partir el problema. Eso es más un detalle, si es negativo o positivo, si en un caso es el rem o el mod. O sea, hay en un práctico en el que juegan un poco con esas cosas para ver la diferencia que tiene, pero no es lo que buscamos acá, digamos. ¿Tá? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es distinguir si estoy haciendo, si el mod de i entre 2 es 0, o sea, si el resto, el mod i, 2 me da el resto de la división entera de i entre 2. Eso es la i. Mod, la función recibe dos parámetros, i, 2. 2 es el segundo. Si eso da 0, quiere decir que es un par. Entonces, si es un par, lo tengo que poner en b par. ¿Se podría hacer sin el igual igual? No, porque es una pregunta.
cuando yo estoy preguntando si son iguales. Acuérdense, el igual es para la asignación y para preguntar si algo es igual a otra cosa es igual igual. Ahí no hay forma. Yo por el caso de que era if encontré, o sea, no es lo mismo. Lo que pasa que acá, lo que pasa que eso te devuelve, en el otro caso lo que estás haciendo lo estás viendo como booleano, pero esto en realidad claro, pero es un numérico. O sea, capaz que si lo pones funciona. Porque MATLAB te está usando, lo ve como booleano y no le... A mí por lo menos me genera ruido. ¿Por qué? Porque vos hoy lo que... El problema que tiene MATLAB es que vos no le podés decir true y false a esta variable. Pero lo que estabas trabajando era un booleano. La función mod, a vos lo que te devuelve es un número, no un booleano. Entonces es raro que quieras meter el número para la condición. Yo sé que para ustedes puede ser confuso porque en realidad en lo otro, que es booleano, ponemos números, digamos. Pero en un lenguaje que separara bien booleanos de números, serían dos cosas completamente distintas. Mod es el que da el resto de la división entera. ¿Por qué no lo repetís ahí y pones mod si no es diferente a 0? Porque o solo el resto de la división puede dar o 0 o 1, no hay más opciones. Entonces, o es 0 y es par, o es 1 y es impar, no hay más opciones. Ahí está el end del if y el end del for. Y bueno, faltaría el end de la función acá abajo, pero... ¿Se entendió eso? Si en vez de separar los elementos que están en las posiciones pares e impares quisiera separar los elementos pares e impares, ¿qué tendría que cambiar en el código? Si yo, algunos me piden que repita la pregunta, la repito. Si en vez de separar los elementos que ocupan las posiciones pares e impares, quisiera separar entre los elementos pares e impares, o sea, que el elemento que está dentro del vector sea par o impar. ¿Qué tengo que cambiar en el código? Esto de acá, en vez de ser un i, es b de i. Es el único cambio que tengo que hacer. ¿Se dan cuenta todos de eso? Que no cambia más nada la lógica es exactamente la misma. Vamos a empezar una cosita más. La idea de la clase que viene es, ya va a empezar Pablo con otros temas, seguramente yo tenga que venir 5 o 10 minutos porque no nos va a dar el tiempo de terminar el problema que vamos a empezar ahora. Queremos hacer ahora, es la última función que vamos a ver, por lo menos para esta parte, que quiero es intercalar ordenadamente los elementos de dos vectores. Este sería el 4. Tengo dos vectores que están ordenados. Eso es indispensable para arrancar este ejercicio. Dos vectores ordenados, o sea que tienen elementos 1, 5, 9, 15, 21. Y otro vector que tiene, por ejemplo, 3, 4, 12. Esto es un 21.
17. Y lo que estos dos están ordenados y lo que quiero obtener ahora es un vector nuevo que tenga los elementos de los dos y ese vector esté ordenado. ¿Ah? ¿Se entendió lo que quiero? Tengo dos vectores que ya están ordenados, cada uno de ellos. Los elementos que tienen están ordenados. Lo que quiero obtener es un nuevo vector que tenga los elementos de los dos y que estén ordenados. ¿Ah? Este es un problema que aparece mucho en informática, les decía el del merge. Este es un merge ordenado, que es algo... Si ustedes hacen, si estuviéramos trabajando con conjuntos, por ejemplo, esto podría ser un conjunto que tiene los elementos, esto es otro, y si quiero la unión, quiero hacer la unión de los dos conjuntos, es eso, es tener todos los elementos en un único conjunto ordenados también, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, el cabezal es el mismo que teníamos, porque no me cambia nada esto, ¿no? Sigo queriendo intercalar. Le voy a poner intercalar ordenado. Como el ejercicio no me dice nada de los largos, no sé, no hay ninguna restricción sobre que el ejemplo que puse acá incluso tiene los elementos, tiene diferente cantidad de elementos. No tengo ninguna restricción sobre los largos, así que voy a tener que obtener los dos largos. Length de B1, N2, es length de B2. La solución originalmente es vacía. Y la pregunta que tengo es la de siempre. Cuando hagan un ejercicio con iteración, cuando vayan a resolver un ejercicio con iteración en el práctico o en un parcial, siempre lo primero que tienen que preguntarse es eso. ¿Qué estructura de iteración es la que tengo que usar? En este caso, ¿qué estructura de iteración les parece que tengo que usar? Yo voy a tener que procesar todos los elementos. Este ejemplo lo ponemos porque me parece que es bastante interesante para pensar en esos términos. Yo voy a precisar procesar todos los elementos, así que uno pensaría en un for. Dice, bueno, tenés que procesar todos los elementos de los dos lados. Pero fíjense un problema que tengo acá. Yo acá tengo que poner, por ejemplo, uno de acá, dos de acá, dos de acá, 1, 1, 1, 1. Parece medio imposible que yo pueda con un for manejar los índices de eso, porque nunca sé bien de dónde estoy precisando las cosas, cuándo las estoy precisando. ¿Se dan? No, bueno, pero ahí estarías trabajando mucho más. Preguntaron por qué no lo juntás y después ordenás. Eso seguro que nos haría trabajar mucho más en términos de eficiencia computacional y todo eso. Ahí seguro que lleva mucho más trabajo. Yo tengo que explotar que sé que están ordenados y eso va a hacer que el trabajo que me lleve juntarlos ordenadamente sea menor, digamos. ¿Se dan cuenta que un for ahí no caminaría? Que por más que procese todos los elementos, yo a veces tengo que llevarme dos de acá, con lo cual el índice... Imagínense que yo tuviera el iterador del for, que no sé cómo manejaría dos iteradores distintos, ¿no? Porque preciso uno para acá, precisaría un i para acá y un j para acá. Aparte de eso, a veces me va a pasar que ¿vieron? El primero que tendría que poner es este. Entonces el i, en un paso del loop, pasaría para acá. Pero el j que estaba acá, pasaría para acá, perdón, después de que puse el 1, el j de acá pasaría para acá y pasaría para acá. O sea, dos veces le tocaría avanzar a este sin que el otro avance. Eso en un for no lo puedo hacer. ¿Tá? O sea, ¿ven que eso en un for sería súper complicado? Por más que esté procesando todos los elementos.
En ese caso voy a precisar un while. Porque el while me da la flexibilidad de que puedo tener dos índices distintos. O sea, voy a hacer un único while que va a tener dos índices, uno para cada uno de los vectores, y lo que va a pasar es que yo, en función de los elementos que vaya metiendo, sé cuál tengo que avanzar. Porque si estoy en este caso, el que tengo que meter es este en el conjunto, y el que tengo que avanzar es este. Pero si ahora el primer elemento que veo acá es el 5 y el 3, el que tengo que meter es este y el que tengo que avanzar es este. ¿Se entiende eso? Que el while me da bastante más flexibilidad en ese caso. ¿Se entendió eso? Nos quedan 2 minutos, así que lo escribo en la clase que viene, lo vemos bien la clase que viene. Quédense con esta idea y la clase que viene, yo doy 10, 15 minutos de clase y después ya siguen con Pablo que van a ver sistemas de numeración. El problema ya lo habíamos planteado en la clase pasada. Tengo dos vectores que están ordenados y lo que quiero construir es una intercalación de esos dos vectores. Por ejemplo, tengo esos dos vectores, uno que tiene los elementos 1, 5, 9, 17 y otro que tiene 2, 3, 7, 11 y 3, perdón, 2, 3, 7, 11, 13 y 15. Y lo que voy a querer que haga esta función es que me devuelva un vector con los elementos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Tengo dos vectores que ya están ordenados y lo que quiero es obtener un nuevo vector ordenado. Si se fijan, en algún momento discutimos ahí posibles soluciones y alguien dijo, bueno, lo que hago es lo junto, pongo uno adelante y el otro después, por ejemplo, y los ordeno. Eso, incluso en los términos en los que nos referimos a eficiencia computacional en este curso, que es apenas como una noción así muy intuitiva de cuántas veces recorro las cosas, sería bastante ineficiente. Porque a mí me basta con recorrer una vez esto en orden para tener el resultado ordenado. Fíjense, si yo empiezo por acá y empiezo por acá, miro los dos elementos y ¿cuál es el primero que tiene que ir? El 1. Lo puedo poner en la solución. Ahora sé que este no está más, o sea que en realidad voy a tener que considerar este. Puedo de vuelta comparar los dos primeros, digamos, y decidir cuál voy poniendo en cada paso. ¿Se entiende esa idea? Yo no tengo que, si yo juntara los dos, si yo escribiera un único vector con todos los elementos desordenados, me llevaría muchísimo trabajo encontrar el lugar correcto para cada uno. O sea, si yo tomo estos elementos así desordenados en general, esto sí está completamente por fuera del curso pero cualquier algoritmo que trate de hacer para ordenar eso me va a requerir por lo menos hacer n log n comparaciones, siendo n el tamaño del vector, digamos. ¿Tá? En este otro caso yo estoy haciendo muchas menos porque recorro una vez sola. ¿Tá? Bien. Entonces, habíamos empezado con la función, le habíamos puesto nombre,
Le habíamos puesto nombre a la función, habíamos dicho que tenía que recibir dos parámetros, B1 y B2. Habíamos dicho que como no sabíamos nada sobre los largos, no sabemos si son iguales, si son distintos, vamos a precisar los dos largos. Habíamos llegado más o menos hasta acá y por las dudas que no se acuerden, la clase pasada yo les había preguntado, les había dicho, bueno, para armar la solución a esto yo preciso recorrer completamente estos vectores. Preciso recorrer todos los dos vectores para tener la lista de los ordenados. Entonces lo que les había preguntado en la clase pasada es, en base a eso, ¿qué estructura de iteración les parecía la más razonable para resolverlo? Si se acuerdan, en ese momento me dijeron un for. ¿Sí? Y lo que les decía es que el for en realidad no me va a servir. ¿Por qué? Porque el for está pensado, en general, para que yo recorra siempre lo mismo, digamos. Yo tengo un paso fijo en el for de uno o de dos elementos, el que yo determine, pero siempre preciso el mismo paso. Si nosotros nos fijamos acá, en realidad, a veces, por ejemplo acá, cuando venga el 2 y el 3, por los números que hay acá, voy a precisar poner 2 de este vector, y a veces voy a precisar poner 1 de acá o 2 de allá. ¿Ah? Podría pasar que tenga que poner 6, 7 elementos seguidos de este, mientras que no pongo ninguno del otro. Entonces no tengo forma a priori, sin saber qué números están ahí, de saber... ¿Se dan cuenta de eso? O sea, yo no puedo ver una estructura ahí en la que pueda decir, ah, bueno, poné uno de acá y uno de acá. ¿Va? ¿Se acuerdan que dentro de los primeros ejercicios que hicimos un intercalar que no nos importaba el orden? Era un intercalar de pongo uno y pongo el otro, pongo uno y pongo el otro. En ese sí lo puedo hacer estructural, porque lo que estoy diciendo es poner uno de este y uno de este. Ese es fácil. Ahora en este yo no sé cuántos tengo que ir poniendo de cada uno en cada paso, y aparte podría ser distinta esa cantidad. ¿Ah? Entonces lo que voy a precisar es un while. ¿Qué posibilidad me va a dar el while? El while me va a dar la posibilidad de tener índices distintos acá, usar un índice para recorrer acá y otro acá, y en función de los valores que tenga, tomar la decisión de cuál adelanto y cuál no adelanto. ¿Se entiende eso? ¿Ah? O sea, en el while me da la libertad de que yo decido en cada paso mover cosas distintas. Mover pasos distintos, o mover en un vector o mover en el otro. Si yo tuviera índices en el for, aunque tuviera dos, uno para cada uno, el for me obliga en cada paso a mover una cierta cantidad de veces. Entonces, vamos a decir que la solución inicialmente es vacía. Vamos a hacernos un índice I1 para recorrer el vector B1 y un índice I2 para recorrer el vector B2. ¿Se entiende? Voy a tener dos índices aparte. Voy a seguir escribiendo acá para que quede medio arriba. ¿Cuál debería ser la condición de mi while? Voy a estar recorriendo los dos vectores a la vez. ¿Cuál debería ser mi condición? ¿Sí? La condición del while, ¿en qué debería iterar? Voy a estar iterando en los vectores. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que yo pueda seguir iterando? ¿Qué tiene que pasar sobre los vectores? Que el I1 sea menor que el N1, o sea, que tenga elementos en el primer vector y tenga elementos en el segundo, digamos. Mientras que yo tenga elementos en alguno de los dos, o sea, mientras que I1 sea menor o igual que N1 y I2 sea menor o igual que N2, eso ¿qué me dan esas dos condiciones? Me están asegurando que no se me acabó, que no se me terminó uno de los vectores. Tengo elementos en los dos.
Si tengo elementos en los dos, piensen acá en estas flechas que tengo acá, por ejemplo, o las que tenía originalmente acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En un paso dado de la iteración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comparar los elementos que puedo ver en el vector en este índice en el que estoy. O sea, por ejemplo, ver si B1 de I1 es menor que B2 de I2. ¿Ah? Que por ejemplo es la situación que tengo acá. Suponiendo que este es I1 y este es I2, el elemento que está en el primer vector en la posición I1 es más chico que el elemento que está en la posición que estoy mirando del segundo vector. Entonces, cuando tengo, como en ese caso, cuando tengo el 1 y el 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué elemento tiene que ir al vector solución? El primero. Entonces, ¿para qué un tercer índice? Lo voy a insertar siempre al final. Vamos a hacer la idea aquella. ¿Se acuerdan que en algunos ejercicios lo que hicimos es decimos, el vector lo empiezo vacío y voy agregando elementos? Si vos arrancás con el vector vacío en el primer paso, vos sabés que el 1 es el próximo elemento. En el siguiente paso voy a agregar el siguiente elemento y así. ¿Tá? No voy a precalcular el espacio. Voy a en cada paso ir agregando 1 a la solución. Entonces, si este es el más chico, tengo que insertar ese en la solución. O sea que B es B seguido de B1 y 1. ¿Tengo que hacer algo más? Estoy acá, dije, este va a la solución. Tengo que incrementar este en 1 porque ya lo usé, ya no lo preciso más. I1 es I1 más 1. Un detalle acá por las dudas, que ninguno vaya a... En un abuso de notación y porque me queda más cómodo, no sé, me sale escribirlo así, en general los escribo como parecen que fueran subíndices esos 1. No hay subíndices en programación, no es I1 se llama la variable, no pueden notar un subíndice, pero no sé, me salen escritos así. Bueno, eso sería el caso en el que el primero es el más chico. Ahora, suponiendo que esto ya estuviera en el segundo paso, y estoy en este caso, si el segundo es el más chico, tengo que hacer lo contrario, inserto el segundo y muevo el índice del segundo. O sea, si B2 de I2, perdón, es el menor a B1 de I1, lo que tengo que decir es que la solución es B de B2 de I2 y lo que tengo que avanzar es el índice de I2. Voy a seguir acá. ¿Sí? Bueno, porque tengo un tercer caso que es que sean iguales, que no lo escribí acá, ¿no? Vamos a poner un ejemplo con que sean iguales. Y ahora vamos a ver qué pasa con eso. ¿Cómo? Bueno, depende de lo que quiera que haga el algoritmo. Depende cómo querías que se comporte. Si vos pones un menor igual, lo que va a pasar es que va a entrar por una de esas desigualdades, lo va a poner, lo va a sacar de 1, va a entrar en la siguiente iteración y lo va a poner por el otro. El comportamiento que quería mostrarles acá,
esto depende cómo esté explicada la letra, ¿no? Digamos, pero el comportamiento más razonable es no poner repetidos. Por lo que les decía que esto muchas veces se usa para representar conjuntos, digamos. Entonces en un conjunto, bueno, no tenés dos veces el elemento 7, sino que está una vez sola. ¿Ah? O sea, porque si lo miran, básicamente lo que estamos haciendo es una unión de conjuntos, ¿no? Estoy agarrando los elementos que están en aquel, los elementos que están en aquel, y los estoy dejando ordenados, ¿no? Bueno, entonces, si los dos son iguales, lo que tengo que hacer es poner uno cualquiera en la solución. Por ejemplo, el del primero, y mover los dos. ¿Ah? Si yo estoy en el caso 7, 7, lo que hago es digo, bueno, el 7 va adentro y me muevo en los dos. ¿Se entiende esa idea? Como siempre, las letras acá no estamos siendo demasiado precisos en la definición, siempre en los parciales tratamos de ser mucho más precisos. ¿Ah? Claro, sí, sí. Si hubiera dos que son iguales, acuérdense, piensen eso, si esto fuera algo que representara conjuntos, vos no dirías que hay dos 7 en el conjunto. Entonces bueno, si hay dos iguales, pongo solo uno. Estoy diciendo, es como que estoy representando el pertenece, digamos. Pero esto no tiene por qué estar, digamos, es así porque yo lo interpreto así, digamos, pero debería estar dicho en la letra. Si hay dos elementos que son iguales, debería aparecer solamente uno. ¿Se entiende eso? Bueno, acá tenemos el end del if y el end del while. ¿Esto soluciona el problema? ¿Se terminó ahí? ¿Cuándo se corta ese while? Cuando uno de los dos vectores no tiene más elementos. Y entonces, para devolver el resultado final, necesito pegar el resto del otro. El resto del otro vector, yo acá justo el ejemplo que puse es más o menos simétrico, pero imagínense que acá hubiera muchos más elementos. En vez de 17, tengo 20, 25, 30. Cuando estoy acá, en este paso, voy a estar en 15 y en 17, y en un momento lo que va a pasar es que voy a poner este 15 y este vector se me acabó. Terminé de recorrer este vector, pero el otro le quedan muchos elementos. Si yo salí del while solamente pues se me acabó este. Entonces, ahora, los elementos que quedan en ese resto de vector, ¿tienen que ir a la solución? Siempre tienen que ir. Entonces ahora sí me sirve hacer un for, con esos elementos que me quedan. ¿Está? Acá habría dos formas en las que se puede hacer esto. Una que seguramente es la que han pensado, ¿no? ¿Cuál es la forma más natural de hacer esto ahora? Llego hasta acá y voy a hacer un for para poner lo que falta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para saber de qué vector tengo que agregar, ¿qué hago? Bueno, lo podés pegar a la MATLAB, digamos, que es eso, o sea, pego el resto del vector. Yo lo dije en alguna clase pasada, las soluciones que yo voy a hacer en el pizarrón van a ser todas programadas, o sea, voy a sacar de a un elemento y lo voy a poner. No, el resto está ordenado, fíjate esto. 17, 20, 25, 30 están ordenados. ¿Ah? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Voy a hacer un for, pero ¿en cuál de los dos vectores lo hago? Primero tenés que ver cuál es el más grande, ¿no? Si vos agarrás y ves, bueno, ¿cuál es el más grande? No, ¿a cuál le quedan elementos? ¿A cuál de los dos le quedarían elementos? O sea, ¿cuál índice, por ejemplo, si I1 es mayor que N1, quiere decir que los elementos están acá. Si I2 es mayor que N2, quiere decir que los elementos están en el otro. ¿Ah? Podría hacer un if con un else y separar en esos dos casos. Y funciona y está bárbaro y es una solución válida.
voy a hacer otra cosa para que siempre vean otras ideas. Terminó el while, esto sigue acá abajo. Y ese sería el end de la función. Lo que voy a hacer es escribir los dos for, uno a continuación del otro. For de i, desde i1 a n1, pego los elementos del primer vector. For i, de i2 a n2, pego los elementos del segundo vector. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué está bien esta solución? O bueno, o capaz que a alguno le parece que está mal y me dice por qué está mal. ¿Qué valor tomaría I1 acá para salir? N1 más 1. Cuando vengo acá, si se me acabó el primer vector, esto vale N1 más 1. ¿Se acuerdan que si yo en un for le pongo un extremo acá más grande que el otro, y no le estoy diciendo que quiero que decremente, lo que hace es no se ejecuta nunca? Entonces, si yo salí porque se me acabó el primero, este for no se ejecuta nunca, o sea, dice, tenés que repetir 0 veces, porque me estás poniendo unos extremos que no sirven. Y el que se va a ejecutar es este. Si pasa al revés, si el que sale del while acá es el otro, o sea, I2 va a valer N2 más 1. Todos ven que esto se rompe acá, sale acá cuando es N2 más 1. Cuando es N2 más 1, este for se va a ejecutar para los elementos que falten, pero este, como vale N2 más 1, y yo le estoy diciendo de N2 más 1 a N2, le estoy poniendo, es como que le ponga de 8 a 7. Pero si vos no me estás indicando el paso, yo trato de hacer un paso más 1 y no puedo. No hay forma de construir índices que den eso, ese for no se ejecuta. ¿Se entiende? ¿Se ve que esto funciona? ¿Ah? Hacerlo del if es exactamente igual, está bien, no hay ningún problema. Este código es como un poco más elegante, uno mira los índices y se da cuenta de eso, después de que ya tiene un poco la mano de agarrarle de esto de programar, de ver los índices, y bueno, es una solución interesante para que vieran. Si no tienen más dudas de esto, dejamos por acá, viene Pablo con sistemas de numeración y yo les vuelvo a dar clase después del primer parcial.